muy buenos días a todos. ¿Cómo estamos esta mañana? Calienticos, ¿verdad? Don Luis dice que bien. Bueno, como estaba compartiendo nuestro hermano José, creo que hemos ido aprendiendo a ser conscientes de que la aflicción es buena, de que el estar afligidos, pasar por momentos de tristeza, de dolor, de sufrimiento, es bueno. Y hoy vamos a tratar de entender por qué, aunque ya lo vamos entendiendo, pero para irnos como aclarando un poco más. El tema de hoy, el verdadero ayuno te guía a la verdadera bendición. Y entendemos que el mundo en el que vivimos nos ofrece muchas bendiciones de muchas formas, ¿sí? Pero la aflicción nos ofrece la verdadera bendición. Y hemos ido aprendiendo cómo cuando por medio del ayuno buscamos afligir nuestras almas, pues de alguna manera experimentamos, no sabemos cómo, algo que Dios hace en nuestras vidas. Entonces vamos a seguir reforzando esto para que quede más grabado en nuestros corazones y podamos en medio de las situaciones difíciles entender que sencillamente Dios quiere llevarnos a otro nivel en nuestra vida espiritual. Entonces, acompáñenme por favor y a orar y arrancamos con nuestra predicación. Padre Santo, te damos gracias, Dios mío, por esta mañana. Te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Te damos gracias por la oportunidad de estar acá juntos, reunidos, por la provisión que ha dado a nuestros hermanos para podernos reunir, para compartir como familia, para aprender de tu palabra, pero también para acercarnos como hijos tuyos, como hermanos, para que los niños disfruten también de la fraternidad que tú nos das. Gracias, gracias por este día que es muy especial, Señor, y gracias por todo lo que has hecho para que este día sea posible, Señor. Te pedimos que bendigas este tiempo, que el mensaje pues nos anime, nos reconforte, nos dé esperanza o sencillamente nos regrese a ti si nos hemos alejado, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor, y te agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, entonces vamos a ir a Mateo capítulo 4. Y a partir de donde terminamos el último sermón. Mateo 4, versículo 1. De alguna manera voy a repetir cosas que ya he dicho, pero el propósito es hacer énfasis para que vaya quedando más dentro de nosotros. Entonces dice acá, Mateo 4:1. Luego el Espíritu llevó a Jesucristo al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso: si eres hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le contestó, o respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor, o de la boca de Dios. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. También está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios, contestó Jesús. De nuevo lo tentó el diablo llevándole a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. De alguna manera, cuando conectamos Mateo 4 con la historia del pueblo hebreo en el desierto, podemos entender varias cosas. Uno, recordamos, antes de los hebreos llegar al desierto, estuvieron 400 años esclavos, ¿sí? Y la escritura dice que ya Dios le había anunciado a Abraham
que su descendencia estaría 400 años siendo afligida por Egipto. O sea, 400 años en que iban a estar sufriendo todo el tiempo. Imagínense, generación tras generación sufriendo, ¿sí? Pero luego él les iba a enviar una persona que los iba a liberar de la esclavitud que habían vivido durante 400 años. Todo eso lo pueden mirar en Éxodo. Y Dios levanta a Moisés. Y la intención de Dios, ¿cuál es? Llevarlos a la tierra prometida, donde ellos no iban a sufrir, donde la iban a pasar bien, donde no tenían que esforzarse tanto como les tocó durante los 400 años en Egipto. Pero entonces Dios los lleva y los pasa por un desierto. Y en el desierto, ¿qué es lo que sucede? Lo hemos ido aprendiendo, ¿no? En el desierto se expone el corazón. El desierto saca lo mejor y lo peor de los hebreos. ¿Por qué digo lo mejor y lo peor? Porque hubo dos hombres que fueron Josué y Caleb, que ellos vieron todo esto con fe. ¿Y qué es fe? Confiando en Dios. Pero todos los demás no, solo dos, como de 2 millones, le creyeron a Dios. ¿Cuál fue la reacción de Dios? No me creyeron, los dejaré en el desierto hasta que me crean. ¿Sí? Toda esa generación, lo ven ustedes ahí en Éxodo, todo el libro de Éxodo, toda esa generación murió. O sea, los que se rebelaron contra Dios cuando salieron de Egipto, todos murieron, no conocieron la tierra prometida. Todos dice la escritura, los mayores de 21 años, todos murieron. No entendieron que Dios los había llevado al desierto para que aprendieran a depender de Él, como hablábamos la semana pasada, ¿no? Último sermón. Para que entendieran que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Entonces, vamos entendiendo que el desierto es una imagen de este mundo en el que estamos todos nosotros viviendo, mientras vamos a estar la eternidad con Dios. Y Dios va a tener que utilizar todos los recursos que Él tenga para que nuestro corazón se exponga y veamos la necesidad de Él. Por eso es que aún como cristianos es necesario que suframos. Ahora, nosotros sufrimos, no sé ustedes, pero nosotros, lo que compartíamos unas semanas atrás, estamos comprometidos con ayunar. Y entre más vamos avanzando como en la disciplina del ayuno, más afligidos somos. Y 2 semanas atrás estuvimos ayunando por varias cosas y al terminar el ayuno era como si Dios se hubiera apartado de nosotros, como nos quedamos sin Dios. O sea, vienen las crisis espirituales, crisis en la familia, crisis en otras partes y uno dice, pero ¿qué pasó? Si estoy ayunando por agradar a Dios, por acercarme a Él y inconscientemente, para que me vaya mejor, piensa uno. ¿Por qué me pasa todo esto? ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Por qué tengo problemas con esa persona? ¿Por qué la situación económica? ¿Por qué? ¿Por qué sufro si yo busco agradar a Dios? Entonces, vamos entendiendo. Pues es que el ayuno es para que sufras. O sea, el ayuno tiene como propósito que nuestra alma sea afligida. ¿Para qué? Para que sea mermada y pueda prevalecer el Espíritu de Dios. Porque esa parte de nosotros, la parte externa, el hombre exterior, nuestra alma, se resiste a hacer la voluntad de Dios. Y solamente cuando somos afligidos, cristianos y no cristianos, entonces entendemos, oiga, yo como que necesito que alguien me saque de esto en lo que estoy metido. O sea, yo necesito que alguien como que entienda lo que estoy sintiendo por dentro y me dé consuelo, cristianos y no cristianos. Pero no, lo que no entendemos es, claro, Dios te va a consolar, pero no es quitándote el sufrimiento.
O sea, es dándote lo que tú necesitas para seguir creciendo y avanzando en tu fe. O sea, la meta de Dios a través del sufrimiento que tenemos nosotros es reproducir a Cristo, no es otra cosa. Esa es la meta de Dios, reproducir a Cristo. Yo creo que todos nosotros poco a poco vamos llegando a la conclusión. Es verdad. Cuando yo entiendo el sufrimiento en los términos que Dios lo enseña y me someto a Cristo, sí es verdad que me parezco a Cristo cuando atravieso la prueba. Sí es verdad, o sea, así sea en una distancia de 1 kilómetro, pero que avance 1 milímetro en mi estatura de Cristo, eso es una bendición, es un regalo de Dios. Y Dios está forzándonos a que lo entendamos, porque si lo entendemos, el desierto es una oportunidad para poder experimentar el poder de Dios, la sabiduría de Dios, el amor de Dios, la gracia de Dios, el poder de la palabra de Dios, o sea, todo el reino de los cielos lo podemos experimentar si entendemos que el sufrimiento es necesario. Entonces, vemos a Jesús acá en Mateo 4 y cuando leemos cualquier libro en la Biblia, pero acá en el caso de Mateo, Mateo lo escribe como una secuencia, o sea, él va construyendo la enseñanza acerca de Jesús como quien escribe una película. Sí, y hoy día que están de moda las series, los doramas, por ahí los jóvenes que les gustan los doramas. Entonces, Jesús, el Evangelio de Mateo está escrito así, como una especie de dorama. Pero como uno, o los jóvenes hoy día, no, pues eso es la Biblia, no entienden que eso es una historia de amor que tanto les gusta a los adolescentes. Algunos jóvenes, algunas señoras les gusta todavía el romanticismo. Entonces, nos perdemos, al no entenderlo, nos perdemos que atrás de todas estas historias hay un amor muy profundo de un ser impresionantemente poderoso y grandioso que está determinado a amar a quien no lo merece, porque de eso se trata el Evangelio. Y que desea capacitarnos a cada uno de nosotros para que amemos a quien no lo merece. Eso sí que es difícil, ¿no? Entonces, ¿por qué es necesario que sea difícil? Porque debemos entender que no podemos. Pero al entender que no podemos, pues estamos en el mejor momento de nuestras vidas, porque eso es lo que nos lleva a Dios. O sea, el problema real de entender que no podemos amar a quien no lo merece es no hacer nada. Ah, no, ya yo no quiero amar a esa persona. Entonces me aíslo de la persona, me alejo. Es que ya estoy cansado con la esposa, con el esposo, con los hijos, como hablábamos antes. Lo mejor es como que me voy distanciando. No, si tú eres un hijo de Dios, si tú aspiras a ser un cristiano, pues estás frente a la oportunidad de que si tu hombre o tu mujer exterior, tu alma desde tu alma, no quieres amar a quien no lo merece, pues tú vas a Dios y Dios te capacita. Y lo hace como así Cristo ama a quien no lo merece. Ahora, ¿quién no quiere una bendición de esas? O sea, ¿quién no quiere que de su corazón salga un amor que no tiene? Ninguno, todos queremos amar así. Pero para poder amar así necesitamos ser expuestos. O sea, necesitamos, voy a decir algo que es feo y yo he tenido que aprenderlo con lágrimas y casi con sangre. Pero necesitamos que alguien nos ofenda y nos hiera. Necesitamos que alguien nos haga daño. Necesitamos ser expuestos al odio, a la amargura, al rencor. Porque si eso no sale, no necesitamos de Dios. Pero ¿qué nos dice nuestra alma? No, esa persona, quítala de ahí. Tienes que aborrecer a ese tipo de gente. No perdones. Así es nuestra alma. El Espíritu que dice, necesitas de Dios para perdonar. Necesitas de Dios para amar. Necesitas de Dios para tener paciencia a esta persona que no ha cambiado lo que tú quieres que cambie.
y que no va a cambiar porque Dios no la va a cambiar para que tú te sientas bien. Porque tú quieres que el otro cambie para tú sentirte bien y Dios está diciendo, yo quiero que tú cambies para que ames al otro, aunque nunca cambie. Eso es muy radical. Pero ese es el mensaje del Evangelio. Entonces, yo llego y miro esto. Jesús va por el desierto. Entonces, el desierto es la imagen de nuestra vida por este lado, ¿sí? Jesús pasa en el desierto y nos está recordando el paso de los hebreos por el desierto y cómo él superó el desierto. Él pasó al otro lado y salió victorioso. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a él. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirlo. Esa es nuestra vida espiritual. Ganar constantemente las batallas contra la maldad que está dentro. Nosotros queremos ganarle las batallas a la maldad que está afuera. Pero la verdadera maldad, como compartían anoche algunos, está dentro de nosotros y ahí es donde tenemos que ser victoriosos. Ahora, ¿qué es lo que viene después de esto? ¿Qué es lo que vamos a ver acá? Versículo 12. Cuando Jesús oyó que habían encarcelado a Juan, regresó a Galilea. Partió de Nazaret y se fue a vivir a Capernaum, que está junto al lago de la región de Zabulón y de Neftalí, para cumplir lo dicho por el profeta Isaías. Tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Desde entonces, dice ahí, comenzó Jesús a predicar. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Aquí en Mateo 4:12 empieza diciendo que habían encarcelado a Juan. Mateo 13:14 creo que es, ahorita no lo recuerdo bien. Narra la muerte de Juan. O sea, es un evento muy, pero muy triste en la vida de Jesús. O sea, él sale del desierto y viene otra aflicción porque Juan era su primo hermano. O sea, Juan no fue solo el que bautizó a Jesús. O sea, Juan fue el que preparó la llegada de Jesús. Era primo hermano de Jesús. O sea, ellos eran cercanos, muy cercanos. Y Jesús tenía también una naturaleza humana, entonces él sentía dolor, o sea, le afligía el sufrimiento de la gente. Juan iba a morir. Y Jesús lo sabía. Sin embargo, dice el versículo 17 que luego él comenzó a predicar el evangelio. Vuélvanse a Dios porque el reino de los cielos está cerca, o arrepiéntanse. Ahora, ¿qué significa arrepentirse? Arrepentirse no es sentirse mal por haber pecado. Eso se llama remordimiento. Arrepentirse es ser consciente del pensamiento pagano o malvado que yo tenía, que me llevó a pecar y cambiarlo por un principio que la Biblia me da que me impide pecar. Eso es arrepentimiento. Entonces, el que vive arrepintiéndose es el que constantemente es consciente de su manera de pensar, que no proviene de Dios, y decide por fe creer en lo que Dios dice para que su vida cambie. No es arrepentimiento, no es que me enojé y fui a pedir perdón, no. Es encontrar las causas del enojo y tratarlas con radicalidad para que el enojo no predomine en la vida de la persona. Entonces Jesús va a predicar, arrepiéntanse, y luego dice en el versículo 18, mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón llamado Pedro y el otro Andrés. Y ahí les dice luego, vengan, síganme y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y los siguieron. Miren la vida de Jesús, el efecto de haber superado el desierto. Está él preparado para hacer la voluntad de Dios, para cumplir con la misión que él le había encomendado. ¿Cuál era? No era solo llevar el evangelio, era preparar o entrenar a un grupo de hombres
que terminarían de hacer la tarea que él empezó. Es otra bendición que viene después del desierto. Si entendemos como Jesús lo está enseñando. O sea, hay un montón de personas allá afuera que están esclavos del pecado y están sufriendo muchísimo más de lo que nosotros sufrimos. Porque yo me he dado cuenta, o sea, mi sufrimiento no se compara en nada con el sufrimiento de una persona que no tiene a Dios en su vida. No tienen esperanza. Se sienten condenados. O sea, es algo muy triste, es muy doloroso. Si una persona está esclava del pecado, esa esclavitud hacia el pecado la puede llevar a perder la misma razón, porque el pecado eso es lo que quiere, destruir a las personas, destruirlas por dentro, destruir su entorno, destruir sus vidas. Eso quiere el pecado. Nuestros sufrimientos nunca serán iguales que los de alguien afuera, porque Dios no lo va a permitir. No que no suframos, sino que Dios va a liberar su poder y su sabiduría mientras sufrimos para sostenernos. La gente sin Dios no tiene eso. Entonces, para los amigos que nos acompañan hoy, es una esperanza muy grande, porque Jesús vino a predicar para que cada uno de ustedes sea libre de la esclavitud del pecado y empiece a vivir en el consuelo de Dios, como anoche algunos hermanos decían, es que yo siento como el favor de Dios, como Dios realmente me está acompañando, como siento que Él está conmigo. A pesar de mi debilidad, a pesar de cómo yo soy, Dios está conmigo. Esa es la vida de todos los cristianos, o sea, no somos perfectos. El momento en el que un cristiano sienta que es perfecto mejor que otros, está retrocediendo. Porque eso nunca va a pasar en el mundo espiritual. No hay alguien mejor que otro, ninguno. Todos necesitamos de Dios. Entonces, vemos cómo Jesús, después de la aflicción, vamos viendo la secuencia, empieza a llevar el evangelio. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Pues que después de la aflicción ya cada uno tiene algo del evangelio que es real y que le va a servir a otra persona, así sea algo pequeño. Pero para Dios, ¿cómo es? El que tiene fe como una semilla de mostaza, le dice a la montaña que se mueva y la montaña se mueve. ¿Sí? Lo que para nosotros puede ser una cosa así pequeñita de fe, Dios hace que eso crezca. Y puede ser suficiente. Un cruce de palabras con una persona que está sufriendo mucho por la lejanía de Dios, salidas desde un corazón que ha pasado por el desierto y que ha visto la gracia, el poder, la sabiduría de Dios, eso trae esperanza. Trae mucha esperanza. Luego, en el capítulo 5, ahí mismo de Mateo, tenemos que entender algo. Y es que cuando venimos de la aflicción, detrás de la aflicción, ¿qué hay? Una necesidad de Dios, ¿verdad? O sea, es Dios diciéndonos, tú necesitas algo de mí y yo te lo quiero dar si tú lo entiendes. Igual que como pasó con los hebreos, ellos estuvieron 400 años de esclavos en Egipto. Y Dios quería llevarlos al desierto para que lo adoraran. Acá en Mateo es lo mismo. O sea, Dios o Jesús está llamando a sus primeros discípulos que ya ellos habían arrepentido de sus pecados, muchos de ellos porque eran seguidores de Juan Bautista, pero luego Él los va a alimentar de la palabra de Dios. Sí vamos entendiendo. Llama a los primeros discípulos y Él los va a alimentar de la palabra de Dios que, como compartíamos anoche, es viva y poderosa, que es más cortante que una espada de doble filo, que juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es lo que va a hacer Jesús. Empieza a enseñarles
la palabra de Dios que tiene el poder no solo para llevarlos a la salvación, sino para mantenerlos salvos. Por eso es importante empezar a ser conscientes. Yo necesito conocer la palabra de Dios, la enseñanza de Cristo, necesito entenderla, necesito saber cómo se practica y necesito enseñarla a otros. La palabra común a todo, necesito. Somos necesitados. Entonces, en Mateo 5:3, digamos la primera parte del Sermón del Monte, Jesús está tratando el carácter. Y cuando él está tratando el carácter, ¿qué le está diciendo a los discípulos? Otra vez haciendo énfasis. El evangelio te describe por fe lo que tú ya eres. En otras palabras, si entendemos que el evangelio, si yo ya nací de nuevo, si recibí el Espíritu Santo, ya el evangelio está dentro de mí. ¿Cómo va ese evangelio a liberar su poder dentro de mí? Por medio de la fe, cuando yo creo lo que ahí dice. Mientras yo no lo crea, el evangelio no libera su poder, porque bien dice el apóstol Pablo allá en Romanos 1:16, 17, que el evangelio es por fe de principio a fin. Entonces, si yo no creo lo que dice el evangelio no libera su poder y no hace en mí lo que Dios quiere que haga. ¿Sí me explico? Entonces, nuevamente la esperanza para los amigos que nos visitan. El reino de los cielos está lleno de gente pecadora e imperfecta que no tiene y nunca va a tener la capacidad de ser buena en los términos de Dios. Entonces, bienvenidos. Jesús nos capacita, o sea, todo lo bueno que ustedes vean en nosotros, no somos nosotros, es Cristo que ha hecho la obra. Porque sin Cristo nosotros seríamos terribles. Entonces, vemos acá a Jesús, empieza a describir a un cristiano por dentro, que a la vez describe acá el Sermón del Monte no solo el carácter de Cristo, pero su manera de pensar y hacia dónde debemos nosotros como cristianos estar apuntando. Entonces, lo primero que dice que es, bienaventurados los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. ¿Qué significa bienaventurado? Anoche lo dijeron. Es sencillamente tener el favor de Dios. Pero en los términos que Dios dice. O sea, no es bienaventurado el que es próspero económicamente en este mundo. No, es bienaventurado el que es próspero espiritualmente. Que también hay personas que son prósperas económicamente, pero la bienaventuranza de la que está hablando Jesús es de la prosperidad espiritual. O sea, alguien que está teniendo el favor de Dios constantemente va avanzando en su fe. Pero ya hemos ido aprendiendo. La mejor evidencia de que estamos avanzando en nuestra fe, ¿cuál es? Que nos vemos malos. Y anoche escuchábamos mucha debilidad, ¿no? O sea, la mayor evidencia de nuestro avance en la fe es la conciencia de nuestra debilidad y de nuestra incapacidad para vivir el reino de Dios. Entonces lo que compartíamos anoche es milagroso, o sea, es algo extraordinario, o sea, debe llenarnos a todos de mucho ánimo y de mucha esperanza, porque estamos aprendiendo a ver dentro de nosotros y a entender que no tenemos la capacidad de vivir el reino de Dios con nuestro propio esfuerzo. Ya estamos en Mateo 5:3. Sí, o sea, muchos de los hermanos que compartieron anoche, ahí están. Y lo más curioso, ¿no? Algunos, no, pero es que yo estoy colgado y no sé qué. No hay conciencia. El hecho de ser consciente de que estamos colgados es una bendición. Porque hay esperanza, porque si yo reconozco que estoy mal en algo, pues tengo la esperanza de que Dios me transforme. Pobrecito el que no reconoce que necesita ser cambiado. El que se resiste a reconocer su maldad. Entonces, luego Jesús dice ahí, a partir de ahí, ¿no? Somos necesitados. Creo que ya Dios nos va convenciendo poco a poco. ¿Cuándo soy necesitado de Dios? Todo el tiempo, no solo alguna vez. No solo cuando estoy afligido, es todo el tiempo. Pero luego Jesús dice,
Bienaventurados los que lloran porque serán consolados. Miren lo profundo que es eso que llevamos varias semanas tratando, el tema de la aflicción. De eso está hablando Jesús en Mateo 5:4. Bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los que son afligidos. Bienaventurados los que ven su pecado y sienten dolor. Bienaventurados los que ven su maldad y no quieren estar esclavos de la maldad. ¿Sí? ¿Qué pasa con nosotros? Tenemos que aprender a no ver nuestra maldad con culpa, sino a verla como una oportunidad para que Dios nos cambie. O sea, no es que me di cuenta de que soy amargado, entonces, no, terrible que yo sea amargado. No. Dios está diciendo, no, 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 eso es desde la culpa. Desde la gracia que es, Dios, ¿sabes? Yo soy amargado, yo necesito que me ayudes. Por favor, dame otro corazón porque esta amargura es terrible. Pero hay que, de alguna manera, darle la bienvenida a la amargura, aceptar que está ahí, pero no quedarse con ella. ¿Sí? Porque una manera religiosa, por ejemplo, de ver el pecado es con el ejemplo de ser amargado, ¿no? Veo la amargura. No, 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 terrible. Yo no puedo ser amargado porque yo soy cristiano. Y nunca trata con la amargura, porque todo el tiempo la está rechazando. ¿Sí? No. Ven amargura para acá y hablamos. Conversemos, dialoguemos y la acepto porque la amargura me tiene que acompañar. Si yo tengo una naturaleza, y mi naturaleza es amargado, si yo tengo una naturaleza amargada, pues esa amargura va a estar ahí siempre. Mientras yo la rechace, me controla. Pero cuando yo la acepto y la confronto con Cristo, pierde su poder. Así con todos los pecados. Entonces, el que ve que la amargura lo puede llegar a separar de Dios y se queda ahí y le duele, ya eso es bueno. ¿Sí? Pero nuestro corazón religioso otra vez, ¿cómo es? No, yo no puedo ser así. O vemos a alguien que es amargado. Tú no puedes ser amargado porque tú eres cristiano. Tienes que cambiar la amargura. ¿Y qué estamos haciendo? Metiendo la mano donde no debemos, tratando de controlar la vida de otro, diciéndole qué hacer, diciéndole qué ser o qué no ser, cuando tenemos que ir a la escritura. Porque la palabra de Dios es la única que nos cambia, o sea, nosotros no tenemos el poder para cambiar a nadie. ¿Sí? Entonces, Mateo 5:4 tenemos que vivirlo todo el tiempo. Y si no queremos vivirlo, pero queremos amar a Dios sin vivirlo, pues tranquilos, Dios se encarga de mantenernos afligidos, o sea, Él nos ayuda a vivirlo. Y creo que nosotros somos testigos de eso en nuestras propias vidas. ¿Sí? Ahí está diciendo, ¿cuál es la bendición? Que es lo que hemos hablado tanto estas semanas. El consuelo. O sea, si somos conscientes de que el dolor es bueno, de que la aflicción es buena, porque atrás viene el consuelo de Dios, pues bienvenido. Bienvenido porque es que hay una recompensa atrás. Entonces eso nos ayuda a dejar de pedirle a Dios que nos quite el sufrimiento. Y más bien, Dios, ayúdame a ver tu consuelo en medio de esto que es difícil. Por eso tenemos que repetir tanto, 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 porque es difícil entenderlo. Hasta que por fin cale en nuestro corazón. Entonces, luego Jesús dice, bienaventurados los humildes, porque ellos, o los mansos, porque recibirán la tierra como herencia. Creo que también veo que vamos siendo conscientes de algo. Y es que después de la aflicción, como que quedamos en modo mansos. Sí, o sea, después de que somos quebrados por dentro, afligidos, humillados, entonces como que uno baja las manos y se rinde delante de Dios. Porque no tiene opción. Pero lo otro es que esa mansedumbre no proviene de nosotros. O sea, Dios al vernos afligidos y quebrados, porque vemos la necesidad de Él es imposible que no nos dé un corazón manso. Y desde esa mansedumbre es que Él nos va guiando a la verdadera bendición. O sea, Dios nos está forzando
a soltarnos cada vez más en Él. ¿Sí me explico? Constante, porque es una cualidad del carácter. Es todo el tiempo, es continuo, es permanente. ¿Sí? Pero, ¿qué viene después? Jesús dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Entonces nos vemos necesitados de Dios. Nos vemos afligidos por el pecado, pero vamos a Dios buscando el consuelo. Estamos entendiendo que debemos vivir en mansedumbre todo el tiempo. Pues el resultado natural de eso, ¿cuál es? Hambre y sed de justicia. O sea, de nuestro interior va a salir un deseo profundo de solo hacer la voluntad de Dios. ¿Pero por dónde pasamos? Por el desierto. Los desiertos, mis hermanos y amigos, son bendiciones de Dios. Los necesitamos. Tenemos que aprender a amar los desiertos, porque miren todo lo que Dios produce cuando uno está atravesando el desierto. Sin los desiertos no sabemos realmente quiénes somos. No sabemos si lo que hay en nuestro corazón es verdadero o es pura religiosidad, o como Jesús decía, es hipocresía. No sabemos si nuestro cristianismo es externo o realmente emana de un corazón que ama a Dios. Entonces, si Dios nos lo muestra, no es para apartarnos de Él, porque Él no se puede negar a Él mismo, y si dio a Cristo por nosotros, pues Él no puede decir, ahora los voy a humillar para que se pierdan. No, Él nos humilla para que lo busquemos. ¿Sí? Entonces, Jesús llega y dice en Mateo 5:4, Mateo 5:7, bienaventurados los compasivos porque serán tratados con compasión. Ahí hay un cambio. Primero Jesús estuvo tratando nuestro interior y luego nos conecta con la necesidad del prójimo. Entonces imagínense ustedes cómo van a ver a una persona necesitada de Dios cuando cada uno ha sido consciente de cómo se vive necesitado de Dios. Si en el desierto yo he entendido mi necesidad de Dios, he visto la aflicción como algo necesario, he visto que Dios me da un corazón manso, he visto que Dios pone en mi corazón hambre y sed de justicia por hacer las cosas que Él manda. Entonces, cuando yo veo a alguien que no va en la misma dirección, ¿cómo lo veo? Con compasión, con misericordia. Pero esa misericordia y esa compasión, ¿de dónde vienen? Es de Cristo mismo dentro de nosotros. Es el evangelio que lo estamos creyendo y está dando su fruto. Entonces, cuando vamos entendiendo todo esto, ¿qué es lo que podemos nosotros visualizar hacia el futuro con la iglesia en Zipa o con los hermanos donde nos estén escuchando? Pues que Dios quiere llevarnos a niveles de compasión y de misericordia como nunca imaginamos que podría pasar. Porque nos va a doler el pecado de la gente. Porque sentimos el sufrimiento del que está lejos de Dios. Desde ahí es que nosotros vamos a evangelizar. Porque proviene del Espíritu Santo. O sea, es una misericordia que proviene del Espíritu Santo. No del plan de evangelizar, aunque es necesario. Sí, o sea, no evangelizamos por tradición, por creer que es algo que debemos hacer, ni para no sentirnos culpables. O sea, debemos llevar el mensaje del evangelio a quienes no lo tienen porque nos duelen sus vidas. Porque podemos llorar con el que está pecando y se siente atrapado. Porque escuchamos las vidas de las personas y sentimos algo por dentro. No solo oímos. Desde ahí. Entonces el Espíritu de Dios empieza a liberar su poder en nosotros.
No sabemos cómo lo hace, pero lo hace. No sabemos, pero cuando estamos listos, y yo veo las dos cosas, o sea, estamos listos para poder escuchar el evangelio otra vez. Sí, porque ya entendemos cómo funciona. Pero estamos listos para dar esperanza a otros. Ya el paso por el desierto de la iglesia en Zipa o donde estemos, ya está pasando. Ahora ya cada uno puede ser un instrumento de Dios para llevar esperanza. Entonces, si vamos por la ciudad, los amigos, la gente, y uno empieza a ser sensible al pecado, imposible quedarnos callados. Y no tengas miedo si sabes un poquito o sabes mucho. Lo poco que tú sepas, como decía hace un momento, lo poco que tú sepas es una cosa grande para el que no sabe nada. Lo poquito que tú entiendas puede llevar a la salvación a alguien que no tiene nada, pero no lo sabes. Entonces, muchos dirán, no, 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 es que a mí me da pánico porque yo no conozco la Biblia tanto. Tu vida es la Biblia. Hablar de lo que Cristo ha hecho en tu vida, eso va a ser suficiente para poder empezar. Si hay cosas por enseñar más profunda, pues algunos vamos a un poquito más adelantados y podemos apoyar, pero todos podemos ser instrumento de Dios. Amén. Entonces, para terminar, en Deuteronomio 30, acompáñeme ahí. Deuteronomio. He estado otra vez como yendo al Pentateuco a mirar ahí todo lo que Dios promete, que es vigente para nosotros. Deuteronomio 30, versículo 1. Y acá ya vamos a terminar. Entonces dice así. Le está hablando, hace parte del, lo mismo el 8, o sea, todo esto está relacionado con lo que estamos hablando, o sea, no está desconectado. Dice, cuando recibas todas estas bendiciones o sufras las maldiciones de las cuales te he hablado, y las recuerdes en cualquier nación por donde el Señor tu Dios te haya dispersado, y cuando tú y tus hijos se vuelvan al Señor tu Dios y le obedezcan con todo el corazón y con toda el alma, tal como hoy te lo ordeno, entonces el Señor tu Dios restaurará tu buena fortuna y se compadecerá de ti. Volverá a reunirte de todas las naciones por donde te haya dispersado. Aunque te encuentres desterrado en el lugar más distante de la tierra, desde allá el Señor tu Dios te traerá de vuelta y volverá a reunirte. Te hará volver a la tierra que perteneció a tus antepasados y tomarás posesión de ella. Te hará prosperar y tendrás más descendientes que los que tuvieron tus antepasados. Este versículo 6 es impresionante, dice así. El Señor tu Dios quitará lo pagano que haya en tu corazón y en el de tus descendientes, para que lo ames con todo tu corazón y con toda tu alma, y así tengas vida. ¿Quién es el único que quita lo pagano? Es Dios. Pero les está diciendo, muchos de ustedes van a necesitar ser hiperafligidos, pero la aflicción es un recurso de Dios para regresarnos a Él. Así ha sido siempre. Amén. Entonces, el verdadero ayuno te va a guiar a la verdadera bendición. En dos sentidos. Uno, si tu alma está dura y no está siendo afligida, hay que ayunar. Y puedes estar seguro, tú ayunas y vas a ver la realidad de donde estás. Y eso te va a afligir. Pero después viene la bendición. Entonces hacia allá apuntamos. Vamos a orar y a darle gracias a Dios por la clase. Padre, te damos gracias, Dios mío, por
este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por refrescarnos nuestra mente, por refrescar nuestras almas, nuestros corazones, por darnos esperanza, Señor, y por mostrarnos las cosas como tú las ves. Gracias por todo lo que ya nos has ido revelando. Gracias por todo lo que le has ido dando claridad a cada uno de nuestros hermanos, Señor. Gracias por amarnos tanto y por no rendirte, Señor. Gracias porque el hecho de que estemos acá en Pacho, en esta finca, también dice, Padre, que tú quieres que tu evangelio se expanda por todas partes, Señor. Y gracias por los amigos de Oscar y Adriana que nos visitan en esta mañana, Señor. Y te pedimos que los bendigas con fe, Señor, para que ellos entiendan que te necesitan, Señor. Que necesitan volverse a ti, Señor. Que necesitan de tu amor y tu misericordia. Que necesitan de tu sabiduría, Señor. Gracias por todos los que están luego viendo la enseñanza por YouTube, Señor. Porque entiendan también, Señor, que aunque no conocemos muchos, esto sirva para que muchos se vuelvan a ti, Señor. Padre, te alabamos, Señor, te glorificamos y te agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, muchísimas gracias.